Bien, muy bien. Me vuelvo a presentar para quienes quieran verlo. Soy Andrés Burque Viale, soy médico, soy egresado de la Facultad de Medicina de Buenos Aires y soy el profesor titular ordinario de Anatomía y Fisiología desde el 2018 hasta la fecha. Hoy es el segundo teórico sobre el sistema nervioso. El primero ya está colgado. Versa sobre introducción al conocimiento del sistema nervioso, células del sistema nervioso, células de la neuroglía. Hemos hablado de la constitución de la corteza cerebral y la corteza del cerebelo. Hemos dividido el sistema nervioso central y periférico. Hemos hablado de las meninges, de la barrera hematoencefálica, de la constitución del líquido cefalorraquídeo y de algunos aspectos de la médula espinal. Hoy el tema que nos convoca versa sobre la propagación del impulso nervioso, la expresión molecular en la célula nerviosa de ese impulso nervioso, qué es lo que sucede, y las sinapsis. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es un potencial de equilibrio, qué es un potencial de membrana o potencial de reposo de la célula nerviosa clásica, la neurona. El potencial de equilibrio, desde el punto de vista de la fisiología, es el potencial de difusión de iones que equilibra las concentraciones de iones dentro de la célula. Uno tiene que volver a la clase número 1, la de fisiología celular, y recordar que en el intracelular hay X cantidad de concentración de iones y en el extracelular también. Ahora, el potencial de equilibrio es lo que toda célula tiene. Es lo que toda célula tiene. Y en particular es de suma importancia en la célula nerviosa. ¿Qué es el potencial de membrana o de reposo? Es el potencial que va a existir entre dos potenciales de acción. ¿Qué significa esto? La célula va a reposar unos milisegundos entre la generación y propagación del impulso nervioso. Por eso dice, es el potencial que existe entre potenciales de acción, se genera gracias a potenciales de difusión, que son resultado de las diferentes concentraciones de varios iones a través de la membrana celular. Fíjense que el potencial de equilibrio tenía que ver con la concentración de iones en el intracelular. Acá, el potencial de membrana casualmente se altera y genera el potencial de acción y sale de reposo la célula cuando hay intercambio de iones a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la célula nerviosa, de la membrana plasmática de la neurona. El potencial de membrana es cercano a los potenciales de equilibrio de el potasio y el cloro. Esto es, el potasio con una carga negativa de menos 70 milivoltios y el cloro de menos 90 milivoltios. Es lejano de los potenciales de equilibrio, para mantener el equilibrio, del sodio intracelular y del calcio intracelular. Para poder hablar del potencial de acción, tengo que definir tres momentos. Tengo que definir tres momentos para que se desencadene ese potencial de acción de la célula nerviosa. Tengo que hablar de la despolarización, de la repolarización e hiperpolarización, y tengo que hablar del umbral. ¿Qué es la despolarización? Es un proceso que hace que el potencial de membrana comience a despolarizarse, comience a cambiar de carga, se haga menos negativo o más positivo. ¿Y es producido por quién? Por el aumento de la concentración de iones de sodio y calcio. Devenida esa primera etapa de despolarización, hay una segunda etapa que denomino repolarización e hiperpolarización.
Proceso que hace que el potencial de membrana se haga más negativo, en realidad vuelva a este escenario de negatividad, y eso está producido por los iones potasio y cloro. ¿Y qué es el umbral? Es el estímulo mínimo que necesita la membrana plasmática de la neurona para generar una respuesta. Es igual el umbral al potencial de membrana en el cual es inevitable que se genere un potencial de acción. Vamos a tratar de entenderlo. En este momento hay miles y millones de potenciales de acción que se están generando para que yo pueda emitir mi voz, para que yo pueda mirar la cámara y comunicarme con ustedes. Potenciales de acción para que yo pueda diferenciar los colores. Potenciales de acción para que yo pueda ayudarme y hacer una pequeña lectura de la filmina. Potenciales de acción que intervienen en células nerviosas de la audición. Células nerviosas del habla. ¿Sí? Es involuntario lo que está sucediendo. Potenciales de acción que me permiten que yo contraiga en forma involuntaria, con ademanes, mi mano. ¿Sí? Potenciales de acción que me permiten, mediante el sistema nervioso periférico, mantener la sedestación. Estoy sentado en el living de mi casa tratando de comunicarme con ustedes y comenzando la clase. ¿Sí? Ahí se rompe el equilibrio. Millones y millones de células dejan de estar en reposo, se desencadena el potencial de acción, se cumple el tiempo y vuelve otra vez el escenario a repetirse. Todo este escenario se mide en dos medidas. Por un lado, el cambio de concentración de iones a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la neurona se mide en milivoltios porque se cambia la carga eléctrica. Y el tiempo que dura ese intercambio de carga eléctrica se mide en milisegundos. Es la milésima parte del segundo. En milisegundos, que es la milésima parte del segundo. Potencial de acción, y acá sí lo defino. Es la actividad eléctrica que tiene lugar en una neurona cuando un impulso nervioso se propaga a lo largo de su axón, que era la prolongación de conexión con otra neurona. Cuando un impulso se propaga a lo largo de su axón y se observa como un movimiento de cargas negativas a lo largo de la parte externa del axón. Vuelvo a lo mismo, para que se desencadene el potencial de acción, tiene que haber cambio de carga eléctrica a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la neurona. Es un ciclo que comprende la despolarización de la membrana, la repolarización, la hiperpolarización y el regreso al potencial en reposo. Obviamente que esto es un suceso o un escenario, todo o nada. Sucede, transcurre y termina, y vuelve a empezar. Sucede, transcurre y termina, y vuelve a empezar. En milisegundos. En milisegundos. Acá lo que tengo es una representación gráfica de cómo sucede ese potencial de acción. La línea entrecortada es el umbral que habíamos definido. Llega a la máxima expresión, repolariza e hiperpolariza. Esto es tiempo sobre, ¿sí?, milivoltios, sobre carga eléctrica. Esto es carga eléctrica sobre tiempo. ¿Sí? Llega al umbral, se dispara y vuelve a, entre comillas, el estado de reposo. Acá tengo otra, ¿sí?, lo mismo. Este potencial de acción de la célula nerviosa es primo hermano del potencial de acción de la célula cardíaca. ¿Sí? No me voy a detener en esto. ¿Ok? Y acá me muestran lo mismo. Voltaje de la membrana, milivoltios, sobre tiempo, milisegundos. ¿Sí? Y entonces acá tengo la membrana en reposo, comienza a cambiar
de carga, atraviesa el umbral, comienza la fase ascendente, la despolarización, comienza la fase descendente, la repolarización, y vuelve otra vez al potencial de reposo. Obviamente que esto es una representación gráfica. Lo que yo dije termina siendo un proceso lento en relación a lo que está sucediendo en este momento. ¿Sí? Porque son milisegundos los que mido, milisegundos los que mido. ¿Cómo yo genero un PA es potencial de acción? ¿Cómo yo genero un potencial de acción? Hay un estímulo que excita de una neurona, ¿en dónde? En lo que vamos a ver dentro de un ratito, que es la neurona postsináptica. Hay una neurona presináptica y hay una neurona postsináptica. En el medio va a haber o una sinapsis eléctrica o química. Si es eléctrica, va a haber contacto entre el axón de la presináptica con la neurona postsináptica. Y va a haber cambio eléctrico, de gradiente eléctrico y de gradiente químico. ¿Por qué? Porque va a suceder este intercambio de iones de los que hablamos. Sodio, calcio, potasio y cloro. Y entonces dice, un estímulo excitador de una membrana postsináptica despolariza parcialmente una porción de la membrana plasmática, ¿sí?, haciéndola menos negativa. Cuando el potencial de membrana alcanza el umbral, los canales de sodio regulados por voltaje de la membrana se abren y permiten la entrada del sodio extracelular al intracelular. El flujo hacia el interior de sodio, hacia el interior de la célula de sodio, hace que la parte externa del axón se haga negativa, revirtiendo ese reposo que tenía la membrana plasmática en el área contigua. Y así, permanentemente, a todo o nada y como un sinfín, aparece la generación del potencial de acción. ¿Cómo se propaga ese potencial de acción? Básicamente se propaga en relación a la difusión longitudinal del sodio que entra a la célula. ¿Por dónde entra a la célula el sodio? Por el lugar donde recibió el estímulo la célula. ¿Sí? Y entonces, la propagación es debida a la difusión longitudinal del sodio hacia las terminales axónicas. Si viste el primer video, viste que la célula tiene tres grandes componentes. Su cuerpo, prolongaciones cercanas, que son las dendritas, y una prolongación bastante extensa que se denomina axón. Es el axón el que va a, entre comillas, ser el camino del impulso nervioso y el que va a poder generar la propagación de este potencial de acción. Los potenciales de acción se propagan más rápidamente en las fibras que tienen mielina, que presentan una conducción que denominamos desde el punto de vista del sistema nervioso saltatoria. En este tipo de conducción, en este tipo de conducción, el potencial de acción salta de un nódulo de Ranvier al siguiente. Explicamos ya en el trabajo práctico número 1, en el teórico número 1, que es el nodo de Ranvier. Y acá lo que está es la representación gráfica de todo esto que yo expliqué. Este es el espacio extracelular, esta es la membrana, ¿sí? Y esto es, entre comillas, el interior de la célula. Y entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Es un esquema del establecimiento del potencial de reposo en una neurona típica, ¿sí? Entonces tengo en el extracelular saliendo el potasio y ingresando el cloro. Cuando se desencadena este potencial de acción, el potencial de acción, aparece aquí, mediante un canal, el ingreso del sodio que va a cambiar la electronegatividad o la electropositividad de la membrana. Lo que ven acá en rosa son proteínas que forman estos canales de sodio dependientes que van a permitir el ingreso del sodio al interior de la neurona.
Y lo que te muestra acá en este esquema es esto que yo decía. ¿Cómo se propaga? Se propaga porque hay intercambio de sodio y de potasio, el sodio hacia adentro y el potasio hacia afuera del axón. Y se propaga ¿por qué? Porque cambia de, entre comillas, tiene un gradiente eléctrico, tiene un cambio eléctrico. ¿Sí? Dice esquema de la propagación del potencial de acción en un axón no mielinizado A y uno mielinizado. ¿Sí? Pero digo, básicamente, ¿ves cómo cambia acá de negativo a positivo y acá de positivo a negativo? Bueno, ese es el gradiente eléctrico y este es el gradiente químico o gradiente iónico. ¿Por qué? Porque esto se va a producir por el intercambio de estos iones hacia el interior de la célula y hacia el exterior de la célula. El hecho de que se genere y se propague este potencial de acción va a generar el hecho o la cuestión fisiológica de la sinapsis. ¿Y qué son las sinapsis, básicamente? Son los sitios de transmisión del impulso entre las células nerviosas. Lo que muestra acá, ¿sí? Lo que muestra acá es un gráfico muy básico de una neurona, es todo lo que está en amarillo, de la prolongación, que es el axón, de los diferentes componentes de organelas hacia el interior del citoplasma de la neurona, y acá hay un astrocito, un oligodendrocito, que son las células de la neuroglía, las células de la protección y el sostén del sistema nervioso. ¿Cómo uno puede clasificar a las sinapsis? Por su forma de transmisión del impulso, en dos grandes grupos, sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Y si no, las puede clasificar por su sitio de contacto en axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas o dendrodendrítica, poco común, dice el autor, por su forma de transmisión del impulso, eléctricas y químicas, por su sitio de contacto sináptico. Esto muestra en más grande lo mismo que dije, ¿sí? Lo mismo que dije, en el sentido de una neurona clásica con su prolongación, ¿sí? Que es el axón. Y estas prolongaciones más pequeñas que son las dendritas, Y este astrocito y este oligodendrocito son células de la neuroglía, células de protección y de sostén. Cuando uno habla de las sinapsis eléctricas, dice que tiene como cualidad la rapidez con la que se produce, que requiere la presencia de uniones comunicantes, ¿sí? Nexos, uniones especiales llamadas gap o intersticio, y es bidireccional. ¿Sí? Es bidireccional. Acá tenés una ejemplificación de lo que es una unión sináptica eléctrica. Tenés una neurona presináptica, la terminal de esa neurona que se denomina axón, que se relaciona con la neurona postsináptica y forma esta zona que se denomina hendidura sináptica. Hendidura sináptica. ¿Sí? Hay canales iónicos y ante el cambio eléctrico y ante el cambio iónico, intercambio a un lado de la membrana, se transmite el impulso nervioso. Unión sináptica eléctrica. Hablado de las sinapsis eléctricas, hablamos de las sinapsis químicas. Son las más frecuentes, tienen menos rapidez, yo no diría que son más lentas, tienen menos rapidez que las sinapsis eléctricas, requieren la presencia de sustancias que voy a denominar e incorporo un nuevo vocabulario a la fisiología, que son los neurotransmisores. Y es unidireccional.
Fíjense que hay diferencias. Las otras son rápidas, estas son lentas. Las otras van a depender del gradiente electroquímico. En este caso necesita de la presencia de una sustancia llamada neurotransmisores. La otra es la eléctrica bidireccional y esta es unidireccional. Y acá tengo que pensar en dos escenarios. La neurona 1 o neurona presináptica, todavía no hizo sinapsis, libera uno o más neurotransmisores en la zona de unión o que denomino hendidura sináptica. NT es neurotransmisor. Este neurotransmisor difunde a través de la hendidura sináptica a receptores de canales de ion controlados en la compuerta de la membrana postsináptica. ¿Qué significa esto? Que la unión neurotransmisor-receptor inicia la apertura de los canales de iones y se inicia el potencial de acción. Usted puede generar potenciales de acción con sinapsis eléctricas, cambio de gradiente electroquímico, o en este caso necesita esta sustancia llamada neurotransmisor que reconoce en la membrana, ¿sí? Que reconoce en la membrana postsináptica, o sea, en la célula que recibe la información, una estructura que se llama neurotransmisor. Resulta que la membrana plasmática de esa neurona que recibe la información tiene una proteína que se comporta como un receptor de ese neurotransmisor. Se genera el acople, por eso habla de unión neurotransmisor-receptor de la membrana de la neurona postsináptica y se produce la sinapsis química. Acá está vamos a flajar. Dice, esquema los diversos tipos de sinapsis y entonces tengo las vesículas sinápticas, ¿sí? Esto es lo que va a liberar la primera neurona antes de la sinapsis, neurona presináptica, ¿sí? La hendidura, el espacio de liberación de esta sustancia, y la que recibe, acá tiene receptores, ¿sí? Receptores que se acoplan en manera de llave, ¿sí? En manera, digamos, de encastre a esa sustancia llamada neurotransmisor y provocan la sinapsis química, ¿sí? Y muestra diferentes lugares, ¿sí? El cuerpo, el tallo. Bien. Acá me habla de diferentes tipos de sinapsis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era o por la sustancia o por los sitios de contacto? Esta es la axosomática. Es el axón que hace sinapsis con el cuerpo de la neurona. Soma es sinónimo de cuerpo. Soma es sinónimo de cuerpo. Por eso hablo de una sinapsis química axosomática entre el axón de la neurona presináptica y el cuerpo de la neurona postsináptica. Acá tengo la axodendrítica, ¿sí? Los axones de la presináptica con las dendritas de la neurona postsináptica. Lo mismo acá, fíjense, la neurona 1 presináptica, el estímulo nervioso, las vesículas que contienen los neurotransmisores son liberadas a esta zona que es la hendidura sináptica, son reconocidas en la membrana de la neurona postsináptica, esto más verde sería el receptor y se genera la unión neurotransmisor-receptor. Hay algunas cosas que uno tiene que saber en las sinapsis químicas. La estructura que contiene la sustancia llamada neurotransmisor se denomina vesícula sináptica. Vesícula sináptica. ¿Sí? Y esta vesícula, entre comillas, es elaborada, es producida en la terminal del axón. ¿Quiénes intervienen para que esto suceda? Dos proteínas que toman el nombre de sinapsina 1 y sinapsina 2. Son proteínas que forman un complejo con la superficie de la vesícula sináptica, favorece el agrupamiento de las vesículas sinápticas, es decir, las prepara
para la liberación del neurotransmisor a la hendidura sináptica. Y la sinapsina 2, junto con otras sustancias, controlan la vinculación de las vesículas con los microfilamentos de actina, que es otra proteína que va a provocar, entre comillas, cierta contracción para poder liberar. Hay dos proteínas más, que son la sinaptotagmina y la sinaptoficina, que van a controlar la reacción de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. Es decir, van a ordenar no solamente la producción y elaboración de esta vesícula sináptica en la terminal del axón de la neurona presináptica, sino que van a permitir su liberación. Cuando el potencial de acción llega a la terminal de la acción, se abren canales de calcio controlados por voltaje. El calcio penetra y se fusiona con las vesículas, con la membrana presináptica, ocasionando que la liberación del neurotransmisor a la hendidura sináptica. Acá el mediador iónico es el calcio. El calcio impacta sobre la vesícula sináptica, rompe y libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Lo que yo había dicho anteriormente, en la membrana de la neurona 2, de la neurona que va a recibir el impulso nervioso, hay receptores para el neurotransmisor, NT. La unión neurotransmisor-receptor puede iniciar despolarización, respuesta excitatoria, o hiperpolarización, respuesta inhibitoria. Hay que ver el momento en el que se interviene con esta sinapsis química. Puede ser que usted desencadene el potencial de acción o que esté terminando ese potencial de acción y necesite volver a inhibirlo para que la membrana plasmática vuelva a tener un potencial de membrana o de reposo. Lo que muestra la figura, ¿sí?, es esto. El axón, las vesículas sinápticas, ¿sí?, esto es la membrana presináptica, esto es el final, entre comillas, de la primera neurona, y la liberación, ¿sí?, todas estas vesículas, esto sería la hendidura sináptica, todo esto que recorre por ahí, se produce la sinapsis química y se libera hacia la segunda neurona o neurona postsináptica. En este caso el ejemplo me lo muestra en una célula muscular esquelética. Esto lo vamos a ver otra vez cuando veamos fisiología del sistema muscular. Esto lo vamos a volver a ver. Pero digo, para que vean, digamos, cómo esto se va repitiendo, no solamente para la contracción y relajación del músculo esquelético, sino también para otras acciones que, como yo nombraba hace 10 minutos, están sucediendo. ¿Sí? Están sucediendo. Alguien está controlando a nivel central en este momento mi visión, mi audición, mi respiración, mi frecuencia cardíaca. Bueno, para que todos esos núcleos centrales regulen mi medio interno y los otros sistemas de la fisiología normal, el nivel central, el sistema nervioso central, genera sinapsis químicas o sinapsis eléctricas. Bien. ¿Qué son los neurotransmisores? Que yo los he nombrado y quiero hablar 2 palabras sobre esta cuestión. Son moléculas de señalamiento. ¿Señalamiento de qué? De el territorio de la hendidura sináptica y de señalamiento de la membrana postsináptica donde deben acoplarse al receptor de la membrana postsináptica para propagar el potencial de acción y transmitir el impulso nervioso. Dice, el autor dice, ejercen su acción directa en canales de iones y también se los conoce como primeros mensajeros. ¿Primeros mensajeros de qué? De la transmisión del impulso nervioso. Se clasifican en transmisores de moléculas pequeñas, neuropéptidos o gases. ¿Sí? ¿Cuáles son los neurotransmisores de molécula pequeña?
acetilcolina. Aminoácidos, el aminoácido es la unidad funcional mínima expresión de la constitución de una proteína, y en este caso nombra algunos: el glutamato, el aspartato, la glicina y el GABA. Aminas biógenas, como la serotonina y las catecolaminas, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Transmisores de molécula pequeña. Neuropéptidos son péptidos opioides, como las encefalinas y las endorfinas. Cuando cursen farmacología van a recordar esta filmina porque les van a hablar de cuál es la acción, digamos, sobre estas sustancias. Péptidos gastrointestinales, como la sustancia P, ¿sí?, o el péptido intestinal vasoactivo. Hormonas liberadoras hipotalámicas, ¿sí?, en endocrino, en el eje hipotálamo-hipofisario. El hipotálamo va a generar hormonas liberadoras de futuras hormonas, ¿sí?, lo que llamamos los factores RH, o los factores liberadores de hormonas. En este caso el autor las nombra como hormonas liberadoras hipotalámicas. Hormonas almacenadas en la neurohipófisis y que se liberan a partir de ella: la antidiurética y la oxitocina. La neurohipófisis secretaba dos, la antidiurética y oxitocina. Y como gases voy a tener como neurotransmisores el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Una vez que he podido describir estos escenarios, quiero hablar 2 o 3 palabras para concluir del sistema nervioso periférico. Hasta aquí hemos visto introducción y generalidades en el teórico número 1, las células del sistema nervioso. Hemos hecho una breve descripción de la médula espinal, todo lo van a ver, o quizás ya lo vieron, con microfotografías de microscopía óptica y microscopía electrónica. Hemos visto la división en la médula espinal de a qué denomino sustancia blanca y a qué denomino sustancia gris. Hemos descrito la corteza cerebelosa, la corteza cerebral, y hemos hablado de las meninges y la barrera hematoencefálica. En el último punto de este teórico de hoy, quiero hablar sobre a qué denomino sistema nervioso periférico. ¿A qué denomino sistema nervioso periférico? Dígame, Evelyn, si estoy en tiempo o si estoy pasándome. No, está bien. Ya Muy llevamos bien. 50 minutos, pero como comenzamos un poquito más tarde, hacemos hasta las 7. Perfecto, muy bien. Bien. Sí, porque esto después sigue, nos volvemos a encontrar el miércoles, el otro sábado y así. El sistema nervioso periférico está formado por nervios periféricos. ¿Y qué son los nervios periféricos? Son conjuntos de fibras nerviosas, axones, situados fuera del sistema nervioso central y rodeados por varias cubiertas de tejido conectivo o conjuntivo. ¿Cómo se denominan esas cubiertas de tejido conectivo o tejido conjuntivo? De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. El epineuro, el perineuro y el endoneuro. Entonces, los nervios periféricos son aquellos que yo encuentro fuera del sistema nervioso central. ¿Esos nervios qué son? Son prolongaciones de axones, millones y millones y millones de axones, ¿sí?, que obviamente transportan el impulso nervioso, situados fuera del sistema nervioso central y rodeados por 3 cubiertas de tejido conectivo. Acá tenés la ejemplificación de un esquema de la estructura de un haz nervioso, ¿sí? Vos fíjate que tenés las 3 capas, los axones, como forman este endoneuro, ¿sí?, el perineuro y el epineuro, la capa externa, la capa interna y la capa propiamente dicha
de la unión de varios axones. ¿Sí? Esto es una representación histológica. Tomé un axón, lo corté, lo coloqué en un portaobjeto, es la mínima expresión, y lo puse a un microscopio óptico. Y me fijo cómo están. Cada uno de estos redondelitos son haces de fibras nerviosas. ¿Sí? Cada uno de estos redondelitos son haces de fibras nerviosas que van en ese axón. Acá tenés más. ¿Sí? Corté un axón y veo los haces de fibras nerviosas. Lo coloco en un portaobjeto, pongo un microscopio de más de 100 aumentos y así se ve el preparado histológico. Acá se ve con una tinción, dice microfotografía de luz de un corte transversal de nervio periférico que hace los axones y el perineurio en alrededor del fascículo, toda esta zona. ¿Sí? Esto es una tinción que se llama hematoxilina eosina, que me da degrades de violetas y de rosa. Acá tengo una microfotografía electrónica o con otra tinción, lo mismo. ¿Sí? Esto con otra tinción para ver cómo se comporta. ¿Cómo clasifico yo a los nervios periféricos? En eferentes, aferentes y mixtos. Mixtos son los nervios raquídeos. Debo recordar que a un lado y al otro lado de la médula espinal van a emerger por los espacios intervertebrales nervios espinales. 31 pares de nervios espinales a derecha e izquierda de la médula espinal. ¿Qué tipo de fibras tienen los nervios periféricos? Tienen fibras tipo A, fibras tipo B y fibras tipo C. Las fibras tipo A tienen alto contenido de vaina de mielina, son las que traducen, entre comillas, o transmiten el impulso nervioso a alta velocidad. ¿Y qué información llevan? Dolor agudo, temperatura, tacto, presión, propiocepción y fibras somáticas eferentes. Vamos a ir explicando de a poco qué es cada uno de estos eventos. Fibras tipo B, velocidad moderada, llevan fibras viscerales aferentes, preganglionares y autónomas, y las C llevan fibras del sistema nervioso autónomo postganglionares y el dolor crónico. Listo, profe. Muy bien, El llegamos hasta sistema acá. autónomo es de la otra clase. Exactamente, eso quería comentar. ¿Tengo un minuto para Sí, sí, cerrar? sí. Voy a dejar de compartir y digo, la idea de estos teóricos, que si bien no son obligatorios, siempre lo recalcamos, ustedes tienen 3 clases de nervioso, bueno, es darle 6 teóricos. ¿Sí? Entonces, la clase que viene nos vamos a encontrar y vamos a hablar de lo que falta de esta clase, que es muy poco, y sí va a ser una clase más de recordación, no de recordación, sino de presentación, de vascularización del encéfalo y de la médula espinal, cuáles son las arterias y las venas que irrigan el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y vamos a ver preparados anatómicos del sistema nervioso central y de la médula espinal. Hay un atlas de anatomía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, donde yo me formé hace muchos años, donde fui docente más de 20 años, que después de 20 años hemos podido compilar cerca de 200 láminas y fotografías. Bueno, no vamos a ver las 200, vamos a ver las grandes fotografías del sistema nervioso central. Eso nos va a llevar un tiempo, vamos a hacer una descripción. La clase del sábado que viene va a versar sobre los pares craneales y el sistema nervioso autónomo. La clase del último miércoles va a ser sobre el sistema somatosensorial y motor. Vamos a empezar a entender qué significa de esto de la información que yo nombré hoy, el dolor crónico, el dolor agudo, el tacto, la temperatura, la propiocepción, la presión, la vibración, todo esto que uno
es intervenido en este momento y que básicamente sucede en forma involuntaria. Y en la última clase vamos a hablar del cerebelo, el gran órgano, digamos, de la postura y del equilibrio, del sistema vestibular, que tiene que ver con esto de la mantención del equilibrio, de por qué estoy sentado frente a mi ordenador, frente a mi notebook, y no me caigo, ¿sí? O me voy para atrás, o me voy para adelante. Bueno, ¿por qué mantengo el equilibrio? ¿Por qué camino en la calle yendo a un lugar y no pierdo el equilibrio? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de lo que sucede cuando hay un evento patológico, el síndrome cerebeloso. Nosotros aspiramos que con estos 6 teóricos grabados, más los trabajos prácticos, más la lectura rigurosa del libro de texto, más la lectura rigurosa del libro de texto, y la participación en el foro, que ese es un trabajo que hacen con sus docentes, queremos que tengan la mayor información y la mejor calidad de información. Bueno, Evelyn y a todos por haberse conectado, muchas gracias y nos Gracias a vemos usted, profe. el miércoles a las 8 de la noche. Volvemos a Profe, las 8 de la noche. yo tengo un problema. Los miércoles yo tengo un curso de inglés yo los miércoles. Bueno, por eso los grabamos, por eso los grabamos. Gracias. Si yo sé Porque que los hay jueves muchos no- que Pero quizás los jueves nunca tengan... tengo clase los jueves. No entendí lo que dijo. Los jueves, que es el día de mi materia, casi nunca tengo clase yo, de anatomía. Está bien, pero por eso digo, estos teóricos son en paralelo a su relación con Docentes. su docente particular, exactamente. Por eso nosotros lo grabamos, para que todo el mundo lo pueda ver. No son obligatorios, pero aquel que quiere sentarse lo ve con el libro al lado, va haciendo apuntes, va ordenándose mediante cuadros sinópticos, va Muchísimas gracias, profe. repasando. Así que esa es un poco la idea de ir incorporando todos estos videos, que obviamente son perfectibles, que estoy seguro que habrá otras personas que lo dirán mejor que yo, pero bueno, es parte de también la actividad académica nuestra y la queremos obviamente compartir con ustedes. Yo le agradezco a Evelyn que me da una apoyatura enorme en esta cuestión, ella como estudiante asistente, y aparte como buena alumna, básicamente como buena alumna, por eso ha ganado el concurso y por eso nos puede acompañar. Gracias, profe. Bueno. Profe, son muy buenas. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Un gusto y que terminen bien el fin de semana. Gracias, Buen fin, profe. profe. Hasta luego. Chao, Evelyn. Saludos.